Hecho. Entonces me dice cuando esté usted listo. A ver, medio minutito. Hecho. Perfecto. ¿Listo? Listo. Bien, no sé si haya la posibilidad de bajar un poco más a la cámara. Exacto. Muy bien, ahí quedó excelente. Bien, bueno, vamos a iniciar entonces, amigo. Para empezar, una presentación suya, digamos, su nombre, vi que es licenciado, digamos, en sus estudios, su formación y su actual cargo, lo que están desempeñando. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Miranda Torres. Nací aquí en Ambato el 27 de octubre del año de 1958, es decir, mañana 65 años. Ah, felicidades. Eh, muchas gracias. Yo estudié la primaria en el Liceo Joaquín Arias de Pelileo, la secundaria estuve aquí en Ambato en el Colegio San Pío X, luego en la Salle, en donde me gradué, y estudios posteriores en la Universidad Técnica de Ambato, de donde egresé de sus claustros universitarios, graduándome como licenciado en Ciencias Administrativas en la Escuela de Administración Pública. Pero paralelamente, desde hace más de 40 años, vengo vinculado con el mundo de la cultura a través de todas las manifestaciones, lectura, escritura, producción de libros. Soy autor de 20 libros, están publicados más o menos unos 14, los 6 están en imprenta, están 20 libros todavía inéditos, entre ellos tengo unos 3 dedicados a Juan Montalvo, el primero que se llama Juan Montalvo y la poesía, el segundo, que es la historia de la Casa de Montalvo. La Casa de Montalvo fue instituida en el año de 1927, es decir, nos aproximamos prácticamente al centenario de su creación. Y el otro es Montalvo a la luz de la contemplación histórico-crítica. Debo indicarle que yo he elaborado en el Consejo Provincial de Tungurahua, luego en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, he ejercido también la docencia en las instituciones educativas de la provincia, como es el caso del Colegio Huasimpamba, y desde hace 10 años estoy como director de la Casa de Montalvo. Entonces, bueno, a mí me compete indudablemente estudiar, leer, preservar y difundir el pensamiento del insigne cosmopolita, de tal manera que entiendo que es una verdadera ocasión para poder hablar acerca de su quehacer literario, de su vida, de su obra, de su familia, en fin, de todas aquellas cosas que sean objeto de su interés. Indicarle también, Sebastián, desde el año 2001 yo formo parte de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Ingresé como miembro correspondiente, hice una especie de conscripción intelectual durante 18 años, hasta cuando fui ascendido a miembro de número en el año en el año 2018. Desde hace 5 años soy uno de los 40 historiadores del Ecuador. Y bueno, es una oportunidad también para indicarle que pertenezco a otros círculos, organismos intelectuales, como por ejemplo el Instituto de Cultura Hispánica de aquí de Ambato. Soy miembro del número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, miembro de la Sociedad Bolivariana del Ecuador y desde luego de la Sociedad de Amigos de la Genealogía que dirige el insigne historiador y genealogista doctor Fernando Jurado Novoa. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que el título de Don le quedaba bien y que en vano ha rechazado cuando se lo decía. Pero excelente, maravilloso. Creo que va a ser un aporte bastante bien y como le dije, como que sea un abreboca para hacer un proyecto un poco más grande, pensando como en un film de este personaje que de verdad es fantástico
y muy profunda en muchas cosas. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando de quién nos compete. ¿Quién fue Juan Montalvo? Bueno, podríamos tratar de comprimir un poco la parte biográfica de Juan Montalvo para decir que, en primer lugar, la familia Montalvo no es originaria de la América Latina, sino que es una familia que emigra desde la zona de Andalucía. En muchos de los barcos que venían a América en pos de gloria, de tierras, de dinero y de fortuna y de títulos nobiliarios también. Eso era común después de la conquista, digamos, del descubrimiento y la conquista. Los Montalvo llegan y se establecen primero en Cuba. Hay una rama que se dirige a Panamá, donde el conde de Montalvo llega a ser un verdadero personaje, un verdadero potentado en lo que tiene que ver con riqueza, con posesiones, etcétera. Otra rama de los Montalvo sale, ¿no?, hacia lo que es actualmente el territorio de Colombia, a Cundinamarca exactamente. Y el personaje que llega es José Santos Montalvo. Quiero que se tenga en cuenta este nombre. Después de permanecer durante un tiempo en la Nueva Granada, dedicado al comercio de la quina y a la fabricación y distribución de paños, se dirige a la audiencia quiteña, pero no se queda en la ciudad de Quito, sino que, por el contrario, se adentra en lo que es la zona central del país, llegando a Guano, que es un acogedor y pintoresco cantón de la provincia de Chimborazo. Allí permanece durante algún tiempo hasta conocer a doña eh, Jacinta Oviedo, con quien se casa y tiene un total de 12 hijos. Uno de ellos es Marcos Montalvo Oviedo. Este es el segundo nombre que hay que recordarlo porque viene a ser el padre del futuro cosmopolita. Como hacedores de telas, casinetes, paños, casimires, franelas y toda esa clase, toda esa suerte de tejidos, llegaba Ambato a la distribución de los productos que ellos elaboraban. Y ahí conoce a una ciudadana de Quinchicoto, que es una localidad cercana al actual cantón de Mocha, doña Josefa Fiallos Villacrés, a quien enamora don Marcos Montalvo y con quien se casa y forma familia después. La familia Montalvo Fiallos llega a tener 14 hijos, siendo Juan el noveno en la cronología. Es importante señalar que la familia Montalvo, en función de su trabajo honrado, honesto, llega indudablemente a detentar cierto poder económico, social, ¿no?, aquí en la ciudad de Ambato. Y es así como don Marcos Montalvo es uno de los que participa en la acción de armas del 12 de noviembre de 1820, que significó indudablemente la independencia de Ambato. En el año de 1832, y exactamente el día 13 de abril, nace don Juan María Montalvo Fiallos en la señorial casa que estaba ubicada y que permanece todavía en y está desafiando al tiempo en la actual calle Bolívar, intersección Juan Montalvo. En aquella época la calle Bolívar era conocida con el nombre de la calle Real. La familia de Montalvo siempre dedicada a la actividad comercial. Allí Juan crece acompañado de sus hermanos, que eran realmente numerosos. Desgraciadamente, enfermedades de carácter endémico, parasitarias, intestinales, respiratorias, diezmaron a los hermanos Montalvo. No todos sobrevivieron de los 14, pero quienes realmente lograron alcanzar la mayoría de edad fueron ciudadanos realmente ejemplares, estupendos. Recordemos, por ejemplo, que uno de los primeros hermanos de don Juan Montalvo es el doctor Francisco Javier Montalvo, que llega a ser el primer rector del Colegio Nacional Bolívar, que se funda en el año de 1861. Ambato hasta entonces no tenía un solo establecimiento educativo secundario. Y el alumno 001 del flamante Colegio Nacional Bolívar no es otro que el doctor Juan Merín Novela, que con el andar del tiempo será uno de los 3 Juanes de Ambato. Pues bien, Juan en su niñez asiste a la escuela del maestro Romero, en donde permanece 6 años consecutivos. Un maestro que tenía una escuela realmente pobre y polvorienta, a donde acudían los alumnos ricos y los alumnos pobres de la ciudad. Es decir, no había discriminación en cuanto tiene que ver con el factor de la educación. Pero luego, finalizados los estudios primarios, Juan encamina sus pasos a Quito
como les repito, porque no existía hasta entonces un establecimiento de enseñanza secundaria. Y se dirige al Convictorio de San Fernando, en donde curiosamente también estudiaría el doctor Gabriel García Moreno, controvertida figura de la política ecuatoriana y mandatario del Ecuador en unos 2 o 3 periodos. Allí permanece hasta finalizar el tercer curso y para cuarto sus hermanos lo trasladan al seminario San Luis Rey de Francia, regentado por los padres lazaristas con quienes aprende a conocer y dominar la lengua francesa. Allí se gradúa en el año de 1851 como maestro de filosofía. Luego Montalvo entra a estudiar en la Universidad de Santo Tomás, en ese tiempo no se llamaba Central del Ecuador, en la Facultad de Derecho. Lastimosamente, cuando llega a culminar sus estudios, pues el presidente José María Urbina dicta la posibilidad de que los alumnos hagan sus estudios libres desde sus domicilios y Montalvo regresa a Ambato, pero desde entonces abraza con pasión la literatura de la que no se desprenderá hasta el último día de su vida. En el año de 1857 se produce un hecho realmente singular en la vida de Montalvo. En ese año, el presidente Francisco Robles nombra a la delegación de diplomáticos que parte a Italia y concretamente a la ciudad eterna, Roma, para todo aquello que significaba cubrir la representación diplomática en ese país europeo. Atendiendo una solicitud del general José María Urbina, el general Robles lo incluye a Juan Montalvo en la lista como secretario adjunto de la embajada y Montalvo parte como diplomático a Europa. Al llegar al viejo continente, indudablemente, Montalvo se sorprende y maravilla observando el crecimiento en todo orden, el deslumbramiento que le ocasiona Europa. Montalvo no solamente es el secretario que archiva y despacha la correspondencia que llega a la legación ecuatoriana, sino que es un ciudadano inquieto que visita los sitios de interés histórico, los museos y las bibliotecas en donde se maravilla contemplando todas aquellas cosas del pasado. Luego de estar un par de años en Roma, parte a París con idéntico propósito. Y en París logra establecer contacto con Víctor Hugo, el famoso autor de Los Miserables, y con Lamartine, con quien estaba una enorme relación de amistad y afecto. Allí se desempeña durante 2 años y Montalvo tiene la posibilidad de acceder a todas las bibliotecas y a las maravillas culturales que caracterizan a Francia. Pero en 1860, el presidente es relevado y ocupa su función Gabriel García Moreno, que había sido elegido presidente del Ecuador. Montalvo, por un gesto de delicadeza, presenta la renuncia a sus funciones y regresa al país. Le dirige desde las bodeguitas del Yaguachi, ya ingresando o queriendo ingresar a la serranía ecuatoriana, una carta en la que, conociendo la forma, la actitud con la que se desenvuelve el presidente ecuatoriano, le solicita un cambio profundo en lo que tiene que ver con la forma de administrar el Estado y de conducirse como ciudadano. Pero claro, el presidente nunca le hizo el menor de los casos. A partir de entonces se inauguraría una enemistad que duraría durante 15 años y que ya vamos a ver un poquito más adelante cómo termina. En 1865, Montalvo contrae matrimonio con María Adelaida Guzmán, una vecina del sector central de la ciudad, con quien procrea un par de hijos, Carlos Alfonso, que muere en edad primera, y su hija María del Carmen, que con el andar de los tiempos casará con don José Modesto Chacón, dando origen al linaje de los Chacón Montalvo, cuyos descendientes todavía se los puede encontrar en algunos puntos del Ecuador y de los Estados Unidos de América. En el año de 1866, al año de haberse casado Montalvo, comienza a publicar su primera obra, que es el Cosmopolita. Montalvo mismo define el nombre, el término de cosmopolita, indicando que cosmopolita quiere decir ciudadano universal. Pues bien, comienza un ataque sistemático en contra del presidente García Moreno durante 3 años consecutivos. Van apareciendo, como quien diría ahora, en una especie de fascículos, los temas relativos a la revista de variedades El Cosmopolita. En 1869, un golpe de Estado propiciado por el presidente García Moreno
prácticamente pone en fuga a todos sus adversarios, entre ellos a don Juan Montalvo, a quien lo destierra a la vecina ciudad de Ipiales. Montalvo prácticamente viaja al sur de Colombia con lo que tenía puesto encima. Montalvo lleva una vida austera, paupérrima. Estuvo a punto de morir de inanición porque no tenía realmente los medios para subsistir. Es tan conocida la pobreza de Montalvo que el general Eloy Alfaro lo invita a Panamá, pero previamente le envía unas remesas de dinero que le permiten vivir con dignidad en Ipiales. Luego, ¿no? Naturalmente, en Panamá, Alfaro llegará a publicar en el Star Herald las 12 catillenarias de Montalvo en contra de Ventimilla y le proporcionará los recursos para que Montalvo pueda dirigirse por segunda vez a Europa. En el año de 1874, Montalvo escribe en su lugar de refugio colombiano en Ipiales una pequeña obrilla denominada La Dictadura Perpetua, en la que critica acervamente al presidente García Moreno y le advierte que de no dejar el poder, el pueblo realmente va a ir en su contra y que va a terminar realmente asesinado por el furor del pueblo. Pero claro, el presidente García Moreno era un hombre tan soberbio que nunca le hizo el menor de los casos y nunca le respondió tampoco. Pero la obra, a pesar de estar prohibida por la aduana y por la policía, ingresa de manera subrepticia al Ecuador y hay un grupo de jóvenes liberales complotados que estudia y lee a Montalvo y conciben la idea del magnicidio, es decir, matar al presidente García Moreno. En las gradas del Palacio de Carondelet del 6 de agosto de 1875, este grupo de jóvenes liberales, entre los que estaba Roberto Andrade, Polanco, Guzmán, entre otros, y comandados por Faustino Lemos Rayo, un ciudadano de origen colombiano, de profesión talabartero y avecindado en Quito, le sorprende al presidente en las circunstancias en las que él, después de haber salido de la catedral, subía a la escalinata del palacio, llevando en sus manos el mensaje presidencial y lo agrede al punto de realmente consumar el magnicidio. Imagínese usted, en aquella época fue un escándalo desproporcionado. Y claro, eso sirvió para que Montalvo, a través de la línea epistolar anunciada por algunos de sus colegas, de algunos de sus amigos y admiradores, en cuanto tuvo conocimiento, pronunció esa famosa frase: mi pluma lo mató. Pues bien, se pensó que con la muerte de García Moreno se pacificaba el país y se producen unas elecciones que dan como resultado el nombramiento del doctor Antonio Borrero para presidente de la República. Pero realmente el desempeño de Borrero deja mucho que desear. No es un hombre que tiene la suficiente energía, la capacidad para asumir la conducción de las riendas del Estado. Es un presidente más bien pusilánime, si es que cabe la expresión, y es el objeto de inmediato de la crítica de Montalvo. Montalvo, sin perder el tiempo, toma la pluma y escribe, ¿no? Esa obra que se conoce con el nombre del Regenerador, y se consigue que el presidente Borrero abandone las funciones. Montalvo, que estaba ya de regreso al país después de algunos años de exilio, se traslada a Guayaquil, en donde iba a haber una importante convención. Pero resulta que aquella noche es visitado por su antiguo favorecedor y amigo, el general Urbina, que le pide apoyo para el general Veitimilla. Y Montalvo, desde luego, siempre en ese plano de abanderado de la libertad, se la niega. Aquella madrugada es sorprendido por los tallones de Veitimilla y embarcado en el primer buque que fue a Panamá. Montalvo dijo entonces, ¿no?, que ni siquiera en la dictadura de García Moreno había sufrido todas las privaciones y necesidades de las que le hizo pasar Ventimilla en esta vez que le saca Panamá. Montalvo escribe las catilinarias, como le dije hace un momento, que indudablemente sirve para denostar al tirano, al dictador Ventimilla, y seguramente Montalvo ahí cabe la explicación de dónde el término catilinaria. Catilina era un dictadorzuelo romano que sojuzgaba al pueblo latino, ¿no?, al que igualmente lo trataba de manera despótica y cruel.
pero se le asoma al frente Marco Tulio Cicerón, que fue uno de los grandes tribunos romanos, y le publica las Catilinarias, que son unos panfletos terribles y que motivó más bien la caída de Catilina. Seguramente Montalvo, que era un hombre que tanto estudiaba el mundo antiguo, sus hechos más sobresalientes, recordó este episodio y le dirige las Catilinarias de Ventimiglia en número de 12. Es un libro que ha sido calificado por Miguel de Unamuno como el libro de los insultos, ¿no? Pero Montalvo no es que utiliza el lenguaje burdo, procaz de los estibadores de puerto, sino que Montalvo realmente hace uso de todas aquellas palabras permitidas por el idioma para que como látigo restallante caiga sobre Ignacio de Ventimiglia. En 1881, Montalvo, ya un poco cansado de tanta lucha política, de tantas privaciones, se dirige por tercera y última vez a Europa. Al año siguiente, en 1882, aparece su famosa obra, Los Siete Tratados, que se publican en la ciudad francesa de Besançon, 2 tomos lujosamente empastados que le procuran a Montalvo la fama y realmente una holgura económica de la que hasta entonces no había gozado. Montalvo permanece en Europa y visita algunos países, entre ellos de España, Alemania, Suiza, etcétera, ¿no? En donde entra en contacto con los grandes pensadores de aquella época. Se llega a proponer el ingreso de Montalvo a la academia, el cual es vetado por un grupo de gentes de naturaleza conservadora, ¿no? Que anteponiendo al mérito literario, el factor político le cierra las puertas de la academia. Montalvo, tan orgulloso como él era, ¿no? Simplemente se limitó a encogerse de hombros y a decir, yo existo fuera de la academia. Allí permanece y en el año de 1888 asiste a la imprenta de Garnier a la corrección de su último libro escrito que se llamaba El Espectador. A la salida le sorprende un diluvial aguacero que prácticamente le cala hasta el hueso y que le ocasiona una enfermedad que se prolongará durante todo el año de 1888. Montalvo en su epistolario, recogido por Roberto Agramonte primero y por Jorge Jácome Clavijo, después dirá a uno de sus hermanos, ¿no?, que ha pasado postrado en cama durante todo el año de 1888. Casi al finalizar, en el último trimestre del año, el doctor León Lavé lo somete a un riguroso examen y determina que Montalvo padecía de una pleuresía. Le indicó que tenía que operarle y Montalvo aceptó con la condición de que no se lo anestesiara. Claro que el galeno rechazó de inmediato la idea porque dijo, mire, yo puedo hacerle un daño mayor que el de la misma operación. Pero Montalvo era un hombre estoico de un carácter férreo, un verdadero filósofo, y le dijo, mire, jamás en mi vida he perdido la conciencia de mis actos y esta no va a ser tampoco una excepción. Fue tal la exigencia de Montalvo que la vez terminó operándole sin anestesia. Es muy reconocido y sobre todo eso consta en la biografía del Agustín Leonidas Yerovi, indicando que la operación consistió en abrir un decímetro encima de su hombro, introducirle una bomba, primero levantarle las costillas para introducirle una bomba con la que se le extrajo líquido y pus de sus pulmones, luego con la misma bomba someterle a un proceso molestoso de aplicación de sustancias antisépticas y finalmente el cierre de la cirugía, es decir, prácticamente la sutura. Sin embargo, todo eso no sirvió de nada porque como todavía no se había inventado, no se había descubierto la penicilina por parte de Fleming hasta bien entrada la década de 1940, entonces eso significó el aparecimiento de nuevas fiebres, de el líquido que nuevamente volvió a colmar sus pulmones y Montalvo simplemente vio que la ventana de la existencia se le cerraba. Le recomienda entonces a su esposa Catherine Contug, a su compañera francesa, comprarle unos pocos claveles encarnados que podía conseguirlos con dificultad en aquel invierno parisino para que coloque sobre su féretro, porque decía, un cadáver sin flores me ha entristecido siempre. Fueron sus amigos a visitarlo y lo encontraron ataviado de manera elegante. Y al preguntarle la manera por la cual Montalvo estaba revestido de esa manera, él les dijo que el paso del hombre a la eternidad es el más serio y el vestido debe guardar relación. El 17 de enero de 1889 a la 1:30 de la tarde, Montalvo cerró sus ojos para siempre en la ciudad Luz y bueno, ingresó prácticamente a la leyenda, a la inmortalidad.
Han pasado 134 años de su fallecimiento, pero usted, como ecuatoriano, como ambateño que es, sabe perfectamente que Montalvo ejerce sobre su país un verdadero rectorado moral. Sus máximas, sus sentencias, todas aquellas cosas que escribió, indudablemente lo siguen convirtiendo en un verdadero referente de la política, de la moral y de la ética ecuatoriana. Buenísimo, muy bien. Eso desde una mirada, desde la erudición suya, la búsqueda y todo el estudio que he tenido sobre la biografía y la bibliografía de Montalvo. Digamos, a más de esta mirada, desde el que conoce, ¿quién es para usted, digamos, y cómo mira la sociedad, tanto local de Ambato, como la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo usted piensa, mira la sociedad a Montalvo? Y si esa mirada es justa, digamos, a todo lo que él representa. Bueno, Montalvo podemos decirlo que ha generado y genera pasiones. Por un lado, ha tenido una serie de admiradores que han llegado prácticamente hasta el ditirambo, a la alabanza, pero también Montalvo ha tenido a lo largo de todo este tiempo feroces detractores que no han hecho otra cosa que tratar de arrojar lodo sobre su egregia personalidad. Nadie puede discutir el patriotismo, los valores que caracterizaron y definieron la vida austera de Montalvo, un hombre que indudablemente marcó una verdadera época en la política ecuatoriana, puesto que sus escritos eran esperados con verdadera avidez. Montalvo no era solamente el oportunista al que muchas gentes creen, ¿no? Que estaba esperando la oportunidad de conseguir algún tipo de cargo o prebenda en los gobiernos. Montalvo, todo lo contrario, fue un verdadero censor, un durísimo censor de los gobiernos. Sus escritos ocasionaron la caída de 3 presidentes. El cosmopolita y la dictadura perpetua echaron abajo a García Moreno, el regenerador Antonio Borrero y las catilinarias a Ignacio de Ventimilla. Tal vez omitían antes decirle un tema especial. Esa obra que fueron los 7 tratados y que estuvo reverenciada en Europa por figuras de la talla de Víctor Hugo en Lamartine en Francia, Edmundo Dantes y César Cantú en Italia, Ramón de Campoamor, la condesa Emilia de Pardo Bazán, Núñez de Arce, Castelar, entre otros, indudablemente fue realmente exaltada como una verdadera maravilla literaria. Pero claro, eso para las gentes de nuestro país, siempre mezquinas, siempre envidiosas y siempre egoístas, hicieron que el arzobispo quiteño eh, José Ignacio Ordóñez la censurara y a través de una pastoral prohibiera su lectura so pena de excomunión. Es decir, que una persona que había tenido la desgracia de leer a Montalvo llegaba a estar en trance de muerte por leer a Montalvo, estaba condenado a ir en ascensor al infierno, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino que consiguió este arzobispo quiteño retrógrado, por cierto, que se incluya en el índice de libros prohibidos por la Iglesia a los 7 tratados. Entonces, la respuesta de Montalvo es una respuesta furibunda. Montalvo le escribe la Mercurial Eclesiástica o el Libro de las Verdades, en donde realmente desnuda prácticamente al arzobispo quiteño. Entonces, podemos decir, ¿no?, que Montalvo ha jugado un papel importante en la historia, ¿no?, en la política, en la sociología, en la filosofía. Hay un ciudadano argentino, Arturo Andrés Roig, que indudablemente le ha estudiado de manera profunda a Montalvo. Y no solamente él, sino también hay un extraordinario cubano, Roberto Agramonte, que publica su epistolario, publica los 3 tomos de la filosofía de Montalvo y publica también un interesante libro denominado El perfil literario de García Moreno. Entonces, lo que podemos decir es que Montalvo hasta el día de hoy, naturalmente que es reconocido y admirado en su país. No hay pueblo en donde una calle, un colegio o una escuela nos lleve su nombre. Eso habla de la perennidad. Desde luego, aquí en Ambato, Montalvo ha recibido y recibe el homenaje diario de su pueblo, que mira en Montalvo a una especie de tea, ¿no?, que señala el derrotero a seguir por la patria. Bien, esta mirada crítica que tiene hacia ciertos personajes de la iglesia
no es concretamente hacia la institución, a la iglesia como institución, sino son individuos en concreto, ¿no? Por supuesto, mire usted, Montalvo prácticamente se puso en el plano de ser considerado enemigo de la iglesia por el arzobispo Ignacio Ordóñez, simplemente porque Montalvo creía que la iglesia y el Estado deben funcionar separadamente. No olvidemos que García Moreno convirtió al Ecuador, como dice el gran ciudadano lojano, creador de la Casa de la Cultura, Manuel Benjamín Carrió, en un gran convento. El padre Terenciani, que era un sacerdote jesuita, era quien movía los hilos del gobierno. Y eso no podía ser de ninguna manera. La iglesia y el Estado siempre deben funcionar separadamente. Recién en 1939, Carlos Manuel Larrea, que fue director de la Academia Nacional de Historia, padre del ilustrísimo Monseñor Larrea Holguín, Juan Ignacio Larrea Holguín, uno de los mayores civilistas del Ecuador y como sacerdote llegó a ser inclusive arzobispo de Guayaquil, firma con Fernando Cento, el nuncio apostólico, un modus vivendi en el que se determina muy claramente cuál es la situación del Estado y cuál la de la Iglesia. Pero claro, en aquellos días de Montalvo, todo esto sirvió para que sea considerado un hereje, pero sin embargo, Montalvo jamás escribió en contra de la religión, de la fe, menos se fue en contra de los aspectos sagrados, los dogmas de la iglesia o sobre la figura de Jesucristo, ni mucho menos. Más bien, ¿no? Montalvo escribe páginas de las más hermosas sobre el tema de la religión. Ahí está, por ejemplo, El cura de Santa Engracia, que es una verdadera obra maestra, en donde Montalvo demuestra los sólidos conocimientos que tuvo. No olvidemos la formación que tuvo Montalvo en los seminarios, en el Convictorio de San Fernando primero y en el Seminario San Luis Rey de Francia después. Entonces Montalvo, él murió inclusive, ¿no? Dentro de los ámbitos señalados por la Iglesia Católica. Solamente fue un hecho aislado con el arzobispo Ordóñez. A él llegó a rebajarle de categoría, de arzobispo, ¿no? Montalvo le endilgó el calificativo de el cabo Ordóñez. Muy bien. Por acá nos quedan 5 minutos para culminar. Acá nos limitan el tiempo en el Zoom. Luego toca esperar unos 10 minutos y podemos hacer otra vez. Si usted todavía tiene tiempo disponible, después de unos 10 minutos le envío el link otra vez. Si no, coordinamos otro día. Como le Bueno, quede como más usted cómodo. diga, Sebastián. Si usted quiere, lo hacemos hoy mismo. Si no, lo Sí, hacemos, sí. continuamos Hoy, el día de mañana, como usted quiera. no, Perfecto. hoy mismo. Hoy A mismo. ver, ¿puedo aprovechar respondiéndole alguna otra pregunta en estos 5 minutos? Sí, claro, sí, por supuesto. Esta herencia que tiene, por un lado, podríamos decir que don Juan Montalvo tiene una herencia por parte de su padre, don Marcos, este activismo político, ya que nos decía usted que él, siendo parte de la sociedad pudiente de Ambato, tuvo una participación activa en la lucha. Juan Montalvo hereda de su padre esto y hablando de herencias, eh, la Revolución Francesa, y ya que él viaja a Francia, tiene que ver también de alguna forma algo que haya alimentado ese espíritu ya de lucha de liberal. Por supuesto, Montalvo fue un verdadero estudioso y naturalmente él leyó a los grandes enciclopedistas, Condorcet, por ejemplo, de Alembert, ¿no? Montesquieu, y desde luego Montalvo bebió prácticamente de todas aquellas fuentes del saber. Estando en Francia, ¿cómo no iba a contagiarse, no? De aquellos elementos que configuraron la Revolución Francesa, inspirados en esos tres lemas extraordinarios de libertad, fraternidad e igualdad. Y bueno, Montalvo creía, porque él admiró la forma democrática en la que se movía Francia y él creía que indudablemente en el Ecuador y en el resto de países tenía que gobernarse de la misma manera. Y ahí es que Montalvo no escatima su pluma ni su pensamiento para criticar acervamente, no solamente a García Moreno, sino a todos aquellos sátrapas y déspotas que gobernaban los países de la América Latina. Claro, en ese sentido también él abogaba por los derechos a la mujer, ¿no? En contra de la esclavitud, a favor de los derechos también a los negros. Efectivamente, no olvidemos que en el año de 1851, mientras gobernaba el país, el general
José María Urbina decreta la manutención de la esclavitud, por eso es considerado como el Lincoln del Sur. Entonces Montalvo siempre alentó esos principios, esas acciones que indudablemente beneficiaban al ser humano, sin distingo de clase alguna. Bien, nos quedan 2 minutos. Bueno, hasta mientras podría aprovechar para preguntarle, eh, estos 3 presidentes que él logra, digamos, con su pluma de acero, eh, destituirlos, habla de una influencia bastante fuerte de él, digamos, dentro de los círculos académicos, tanto en Quito como en las ciudades principales. Por supuesto, Montalvo realmente tuvo una extraordinaria aceptación, sobre todo en el pueblo de Guayaquil. Guayaquil dio muestras de amor infinito a Montalvo. Cuando muere en 1889, se hace una suscripción que permite repatriar el cadáver de Montalvo y llega apenas 5 meses después de haber fallecido en julio de 1889. Por sobre la disposición de Ordóñez, que seguía siendo arzobispo de Quito, es velado en el cuerpo de bomberos y enterrado en una de las bóvedas del cementerio guayaquileño, en donde permanece 43 años. Luego Guayaquil se encariña tanto con Montalvo que no quería devolverlo a Ambato, pero en 1932, con motivo del centenario de su natalicio, ya se había edificado el mausoleo y Ambato desplegó todas las gestiones que incidieron en la Asamblea Nacional de ese año para que se devuelva sus restos mortales a la ciudad donde nació. En ese sentido, se lo vincula. Veía que lo vinculaban a él con la masonería. ¿Esto es cierto? Montalvo nunca fue masón, definitivamente. Si bien es cierto, la masonería no es tampoco algo que debería llamarnos a mayor sorpresa, puesto que debemos recordar que los protopróceres de la independencia, llámese Francisco de Miranda, José de San Martín, aquel gran argentino nativo de Yapeyú, el general O'Higgins, Bolívar y todos los demás, fueron masones, pero sin Sí. embargo Montalvo nunca fue masón. Inclusive se ha buscado en los grandes libros de la Logia de Lima, que tiene los datos más antiguos de los miembros, y jamás constó el nombre de Juan Montalvo en esa nómina. Bien, bien. Se acabó nuestro tiempo. Entonces yo le voy a enviar el link, ¿ok? Perfecto. Gracias, Sebastián. A usted, amigo.